Y continuamos con más detalles aquí en Corape Digital TV y en estos momentos, a esta hora del día, nos vamos a movilizar hasta la Casa del Maestro aquí en la capital ecuatoriana, en donde la Unión Nacional de Educadores, en este caso, va a hacer un pronunciamiento frente a la situación que vive el país. Y vamos a leerles parte de esta invitación que ha hecho la Unión Nacional de Educadores para esta rueda de prensa, que señala: una vez concluido el plazo establecido por el Ministerio de Educación para las actividades mediante teletrabajo este viernes 12 de enero, les extendemos una cordial invitación en este caso para presentar como Unión Nacional de Educadores que se mantengan las actividades académicas de manera no presencial. Además, presentaremos propuestas y alternativas destinadas a garantizar espacios educativos seguros y que el derecho a la educación no se detenga en medio de la emergencia que enfrentamos. Les reiteramos, este es un pronunciamiento de la Unión Nacional de Educadores frente a la decisión del Ministerio de Educación de mantener las clases presenciales, que en este caso fue como fecha establecida hasta el 12 de enero de 2024, es decir, hasta hoy. Vamos de inmediato con nuestra compañera Verónica Rivadeneira para que nos cuente detalles en vivo y escuchar este pronunciamiento. Adelante, Verónica, te escuchamos. Corape Info. El país se integra. Justamente hace pocos minutos ha empezado la rueda de prensa en la Unión Nacional de Educadores aquí en la Casa del Maestro y se ha mencionado por parte de los directivos de la Unión Nacional de Educadores la necesidad de que el gobierno no suba el IVA, rechazan la subida del IVA y más bien están sugiriendo que los morosos, grupos pudientes económicos que deben al Servicio de Rentas Internas sean quienes paguen esta crisis. Y en este momento nos vamos a acercar para que se escuche las propuestas que está presentando justamente la Unión Nacional de Educadores en este contexto de conflicto armado interno que vive el país. Escuchemos. El pasar a la modalidad no presencial. Según este acuerdo ministerial, la modalidad no presencial se la tiene que desarrollar hasta este viernes 12 de enero. Es decir, la vigencia de este acuerdo ministerial el día de hoy caduca por expresarlo de esa manera. ¿Qué plantea la Unión Nacional de Educadores? Sin dimensionar los problemas, pero sí garantizando la vida, tenemos mensajes como estos, que las propias autoridades educativas dan a conocer a los maestros que ni siquiera en la educación virtual la seguridad está garantizada porque terceras personas que nada tienen que ver durante las clases virtuales están ingresando, sin que papá o mamá y sin que el docente les comparta el link. Tanto así que ayer varios distritos y zonales se vieron obligados a sacar disposiciones oficiales para que el magisterio dé a conocer las plataformas, las direcciones web que está utilizando para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se detenga. Si es que ni siquiera existen garantías para precautelar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, para garantizar el interior superior del niño y la niña de manera virtual, la Unión Nacional de Educadores le emplaza y le solicita al Ministerio de Educación a que las actividades no presenciales se mantengan mientras no existan las garantías necesarias para precautelar la vida y la seguridad de todos los actores educativos, presidente y ministro, de mamá, de papá, de estudiantes, de docentes, de bibliotecarios, de conserjes, de toda la comunidad educativa. Las actividades no presenciales deben seguir suspendidas en todo el país, para lo cual queremos presentarle, señor presidente, señor ministro de Educación, se habla de todo, se habla de revisar las tarifas eléctricas, se habla de subir el IVA, se habla de revisar el precio de los combustibles, pero no se habla de medidas para garantizar derechos. Queremos proponerle a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo y a distintos sectores del Estado y también a la empresa privada que tiene que contribuir en momentos como estos, bajar la tarifa de la energía eléctrica y de la Internet al 50% de sus costos, de sus tarifas. Pero también el gobierno tiene que desarrollar de manera inmediata acuerdos con las grandes empresas de tecnologías para que las familias ecuatorianas puedan acceder a dispositivos, tablets, celulares, computadoras. Señor presidente y señor ministro de Educación, en los hechos, ¿quiénes están garantizando la educación? Permítame decirle, no es el gobierno. Si papá o mamá no paga el internet, no se conecta con el maestro. Si el maestro no paga el internet, no se conecta con el estudiante.
Eso es garantizar el derecho a la educación, a más de emitir las políticas educativas y públicas necesarias para que el aprendizaje no se detenga. Y por eso nuestro pedido, que se bajen las tarifas de la electricidad y el internet en los hogares que tienen estudiantes y mientras dure esta emergencia de seguridad y se desarrolle esta escalada de violencia. Una tercera medida que queremos solicitarle al gobierno es los patrullajes de la policía y de las Fuerzas Armadas al exterior de los planteles educativos para que estos no sean víctimas de robo. Le recordamos al gobierno que en la pandemia de la COVID-19 es donde más creció el abandono escolar porque precisamente no se contaba con internet o con herramientas telemáticas y también varios planteles educativos fueron víctimas de la delincuencia. Tercero, queremos hacer un llamado al Ministerio de Educación a que todas las políticas, planes educativos de emergencia que se elaboren desde esta cartera de Estado sean elaborados junto a la comunidad educativa. Planteamos que semanalmente el Ministerio de Educación tiene que hacer una evaluación con todos los actores y sus representantes de la educación para evaluar cómo va el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuarto, también queremos emplazar al Ministerio de Gobierno, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Educación, a que se articulen y que aprovechemos este tiempo para generar protocolos que permitan a las instituciones educativas tener caminos claros de cómo actuar en estos momentos de crisis. El día que se desató la violencia con mayor fuerza, se evidenció que no existen protocolos para amenazas de bombas, para la presencia de grupos delincuenciales fuera de los establecimientos educativos, es decir, el estado de excepción, este llamado de guerra interna, no debe cobrar víctimas en fuego cruzado, como ya sucedió con un estudiante en Guayaquil del Colegio 28 de Mayo. En ese contexto, nuestro llamado también a los medios de comunicación, a la UNICEF, a la UNESCO, a la academia, a las universidades, a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a que trabajemos en conjunto para generar materiales educativos que permitan tres elementos importantísimos. Uno, generar campañas para evitar el abandono de las aulas en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Segundo, para elaborar productos educativos para los contextos actuales de emergencia y frente a escalada de violencia. Y tercero, para generar materiales desde la academia, desde los medios de comunicación, desde varias instituciones, en todo el contingente psicoemocional que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes. Es momento de la unidad, es momento de la solidaridad, pero la seguridad, la paz y la vida se garantizan, presidentes, pueblos del Ecuador, también con seguridad, trabajo y salud, no solo con una visión policial o militar y no solo con una visión política o jurídica populista, sino atendiendo las necesidades de las familias y los pueblos del Ecuador. Muchas gracias. Entonces, ¿ustedes no estarían de acuerdo con que solamente no existan clases en los lugares de riesgo, digamos, donde podría existir cerca de un cuartel policial o algún OPC, sitios que han sido blancos justamente de estos grupos, ¿no? Ustedes sugieren que la educación se mantenga virtual mientras dure esta emergencia que vivimos, pero no sabemos cuánto va a durar esto. En las 24 provincias del país no hay condiciones. El Ministerio del Interior tiene una base de datos que, a través de los distritos de la policía, en donde están identificadas las denominadas zonas rojas o calientes. Estos documentos que acabamos de presentarle a la sociedad son expresiones que ni siquiera en la virtualidad hay garantías. Personas extrañas insertándose en clases, cuando los links de las plataformas no son ni socializadas ni por padres ni docentes. Tanto así que el Ministerio de Educación se vio obligado a determinar políticas para conocer bajo qué plataforma está trabajando el docente o qué herramientas tecnológicas. No hay en este momento garantías para precautelar la vida y la seguridad de toda la comunidad educativa, familias, estudiantes, actores educativos internos y externos. Mientras no existan esas garantías, no podemos retornar de manera presencial y el Estado y el gobierno deben garantizar
todos los recursos necesarios para que la educación y los aprendizajes no se detengan. En ese contexto es nuestro pedido de bajar las tarifas del Internet y de la energía al 50% y llegar a acuerdos con empresas para que las familias puedan adquirir, entre otras medidas de carácter pedagógico y económico que hemos planteado. Usted decía al inicio que la subida del IVA nos va a afectar a todos los ciudadanos y que más bien se plantearía que esta, tal vez, no sé si es que es en el caso de la remisión de multas, recargos e intereses de algunos grupos económicos que le debían al Estado, que o sea, efectivamente ya puso esa medida el presidente, debería excepcionalmente cobrar eso, o cuál sería, digamos, el método. El presidente ha hecho un llamado a la unidad, ha hecho un llamado a la resiliencia y a la solidaridad. Presidente, que esas palabras se materialicen con los sectores populares y los sectores más empobrecidos que día a día son víctimas de la violencia. ¿Dónde se están ubicando las bombas? En los barrios populares, en el sur de Quito, en el Guasmo Sur, en los barrios populares de Esmeraldas. No podemos utilizar derechos humanos como la seguridad, la paz, para ubicar paquetazos, para transformarles en negocios. Sí hay de dónde obtener recursos, presidente, y no necesariamente incrementando el IVA al 15% o revisando el precio de los combustibles. Tomemos en cuenta que la primera reforma tributaria ya benefició a los sectores más pudientes. Resulta que ahora nosotros vamos a pagar también esa reforma. Por eso la Unión Nacional de Educadores está planteando que, por ejemplo, la salida de divisas debe retornar al 5%, ahí se puede recuperar ingentes recursos. Se debe cobrar lo que los sectores pudientes deben al país, no le deben al gobierno, no le deben al SRI, le deben a la sociedad ecuatoriana, y ellos tienen que ser resilientes y humanos con los que menos tenemos y dotar de recursos para que la policía y las Fuerzas Armadas tengan los elementos necesarios. Son 4.600 millones que varios grupos le deben al SRI. Solo en educación, en el 2022 se invirtió 4.800 millones, es decir, le están debiendo el presupuesto general que tiene el Estado en educación, entre otras medidas más que el gobierno puede adoptar para conseguir recursos. Legalmente podrá dar marcha atrás del presidente en eso porque ya está firmado esta supuestamente vigencia. Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a no dar paso a este incremento del IVA. Y hacemos un llamado al Ejecutivo a adoptar medidas para conseguir recursos de los sectores que le están debiendo impuestos al país y de políticas que precisamente les permitan a los sectores más pudientes contribuir. Ellos tienen que tener una actitud humana. A los sectores sociales y populares ya nos aplicaron medidas tiempo atrás que precisamente afectan nuestra economía. Andrés, la UNE convocó unas acciones para el 18 de enero. ¿Se va a mantener esto considerando justamente el nivel de inseguridad que existe en el país? Frente a eso, la Unión Nacional de Educadores se declara en asamblea permanente y decidimos suspender la movilización del 18 de enero. Nos declaramos en asamblea permanente y vamos a buscar reuniones con los gobernadores y vamos también a buscar reuniones con el Ministerio del Interior para hacerles llegar nuestras propuestas de carácter económica y pedagógicas. Varias de ellas el presidente ya la tiene desde el 24 de noviembre a través de una carta que le presentó la Unión Nacional de Educadores y que de paso el presidente no le ha dado respuesta. Usted mencionó un punto fundamental, que se ha notado con todo lo que ha pasado, lamentablemente este estudiante que recibió un disparo porque los delincuentes entraron como Pedro por su casa en las universidades, en las escuelas, en los colegios de la ciudad de Guayaquil. Usted planteaba que no hay unos protocolos para amenazas de bomba. Lamentablemente, cuando teníamos terremotos tampoco teníamos protocolo para eso. Ahora no hay un protocolo claro, no hay una medida de seguridad extra para los estudiantes. ¿Cómo se debería trabajar esos planes, la Unión Nacional, las gobernaciones, y hacer una unión para que sea de la mejor forma, para que se pueda precautelar la vida de los estudiantes y su integridad? Precisamente nuestro llamado es al gobierno en su conjunto, a las Fuerzas Armadas y a la policía, para que en este contexto que estamos en el teletrabajo, pero sobre todo en esta emergencia de seguridad, se articulen los distintos organismos y se generen los protocolos necesarios. No existen protocolos y el Ministerio de Educación lo reconoció en una reunión que tuvo con la Unión Nacional de Educadores días atrás, de cómo deben actuar los planteles educativos frente a una amenaza de bomba, frente a balaceras en los exteriores de los planteles educativos, frente a lo que acabamos de vivir días atrás. Es necesario actualizar los protocolos para estas situaciones de riesgo o de emergencia.
Eso significa que se deben articular Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, la academia debe también dar una mano, y cuando retornemos a la presencialidad, estos protocolos deben estar ya vigentes, socializados en la comunidad educativa, incluso en los padres de familia. Por eso es nuestro llamado también a las Fuerzas Armadas y a la Policía a que no abandonemos los planteles educativos, porque en la pandemia y también luego de la pandemia, como en Esmeraldas, en Los Ríos, en Guayas, donde ya varios planteles que conforman el programa Escuela Seguro entraron a la educación virtual, varios de esos planteles fueron víctimas de la delincuencia. Se sacaron aulas, se sacaron laboratorios. No se puede pensar la paz, la vida y la seguridad si no se piensa en la educación, en el trabajo y en la salud. Una última consulta, Andrés. Ustedes plantean que se mantenga la virtualidad. ¿Hasta cuándo sería en el caso de que el gobierno acepte? Ha sido el pronunciamiento de Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, quien ha mencionado varias propuestas, entre ellas que los planes de emergencia se elaboren junto a la comunidad educativa, que semanalmente se pueda evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que están teniendo los estudiantes, y que también tanto el gobierno, el Ministerio de Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía y las comunidades educativas puedan generar protocolos y tener caminos claros de cómo actuar en momentos de crisis, en el caso de que existan amenazas de bombas de los establecimientos educativos. Y también han planteado que no están de acuerdo con que se suba el IVA del 12 al 15%, porque eso significa una mayor afectación económica a la ciudadanía en general, y plantean que los 4.600 millones de dólares que se debía por parte de grupos económicos que puedan ser cobrados en el contexto de esta emergencia. Con esta información seguimos contigo, Elba. Corape Informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestra compañera Verónica por ese reporte y permitirnos escuchar el pronunciamiento, en este caso, de la Unión Nacional de Educadores. Como escuchamos, la UNE solicita que se mantengan las actividades educativas no presenciales y que también se brinden las garantías a los docentes y se entienda la realidad de los niños, niñas y jóvenes del país. Aquí también se habló de protocolos de actuación frente a atentados violentos y solicitaron a la Policía Nacional no abandone los centros educativos. Recordemos también que se había anunciado en días pasados una movilización por parte de la Unión Nacional de Educadores para este 18 de enero, y en este caso también mencionaron la decisión de suspender esta movilización a escala nacional. Les reiteramos, la Unión Nacional de Educadores está solicitando que se mantengan las clases no presenciales y han decidido suspender la movilización convocada para este 18 de enero a escala nacional. También pudimos escuchar el pronunciamiento frente a esta propuesta que dio a conocer el presidente Daniel Noboa cerca de la medianoche de ayer, en donde habla de un aumento del IVA del 12 al 15%. Ellos han mostrado su postura y pues no están de acuerdo con esta propuesta del Ejecutivo.